El Centro Yanapanacusum presenta Soncoiquipi Ticarizunchis. En tu corazón floreceremos. Hola, bienvenidos a una edición más de Soncoiquipi Ticarizunchis a través de la plataforma del YouTube. Mi nombre es Zulma Rambide y el día de hoy hablaremos sobre igualdad y equidad de género por una sociedad más justa para todos y todas. Y para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña Catherine Mesa, quien es socióloga y especialista en género. Catherine, bienvenida a Soncoiquipi Ticarizunchis. Muchas gracias, Zulma, y muchas gracias a todas las personas que nos observan para hablar y aprender de este tema tan importante. El placer es todo nuestro de que puedas compartir tu experiencia en este canal de YouTube. Catherine, muchas personas no comprenden o entienden el concepto de igualdad y equidad de género. Para empezar, ¿qué es la igualdad y equidad de género? Bueno, son dos conceptos que aluden o buscan aludir a la paridad que debe existir entre hombres y mujeres en la sociedad, en todas nuestras culturas. Sin embargo, la equidad, digamos que es una evolución de la demanda que ha sido la igualdad entre hombres y mujeres. ¿A qué me refiero con evolución, digamos? La igualdad era una cuestión que se exigía. Exigíamos que hubiera igualdad de derechos, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando se dieron las leyes, se dieron las oportunidades, seguíamos viendo que había una pequeña diferenciación o una gran diferenciación dependiendo del contexto cultural social entre hombres y mujeres. Por ejemplo, con respecto al acceso a educación. A pesar de que el acceso a educación es universal y debe ser igual para hombres y mujeres, vemos todavía que hay una brecha entre la cantidad de mujeres que acceden a una formación superior, entre la cantidad de mujeres que son docentes, investigadoras, autoras, y esto se debe a una cuestión histórica. Entonces, con la equidad buscamos cerrar estas brechas a través de mayores incentivos para las mujeres que escriben, para las mujeres que investigan, para las mujeres que acceden a formación universitaria, por ejemplo, en carreras que son mucho más predominantemente masculinas, las ingenierías, las ciencias tecnológicas, incluso la propia medicina. Y estos incentivos pueden ser en forma de becas para la investigación, pasantías, etc. Es verdad, Catherine, que ahora si nos damos cuenta de todos los gobernantes que tenemos en nuestro país, son muy pocas las mujeres que son protagonistas dentro de sus lugares donde viven, en las municipalidades. Y sucede mucho en realidad también con las profesiones que tú mencionas, que cuando vamos a una universidad de ingeniería civil, ingeniería de minas, vemos 2, 3 mujeres y la mayoría de ellos es hombre. Entonces es importante que las personas que nos ven entiendan este concepto y lo que busca. ¿Cómo podríamos entender nosotros ambos conceptos, pero más allá de solamente escuchar en la práctica? Bueno, entendamos la igualdad como la demanda, como lo que esperamos en nuestra sociedad a futuro. Que haya una igualdad real, palpable, a nivel práctico, a nivel del día a día, del cotidiano, en nuestras sociedades, en nuestras familias, en nuestras culturas. Y entendamos la equidad como la forma en la que vamos a llegar a esta igualdad. Por ejemplo, cuando tú mencionabas que vemos que nuestras autoridades son mayoritariamente masculinas que femeninas, ahora hay cuotas. En el propio Congreso se aprobó hace algunos años la ley de paridad y alternancia, y con lo de paridad hacemos alusión a que dentro de nuestras propias organizaciones políticas debe haber tanto 50% de representación de masculina como femenina, y alternancia, que la representación tiene que ser rotativa, no se puede quedar la autoridad o el poder en un varón o en una mujer, tiene que alternar. Entonces son herramientas que tenemos, la equidad, el reconocer la necesidad de, digamos, repartir equitativamente las oportunidades, es la forma de llegar a la igualdad. Catherine, es importante la ley que tú mencionas, la ley de la paridad y alternancia, y ahora que se vienen las elecciones, nosotros como ciudadanos debemos estar alertas y atentos a ver si realmente esto se cumple o no se hace efectivo en las instituciones públicas. Y hablando justamente de esto, Catherine, ¿qué hacemos para revertir la situación machista que hay en nuestro país? Esa es en verdad una gran pregunta, yo diría que la pregunta del millón. Se ataca esta situación primero reconociéndola, ¿no? Y sensibilizando, siendo críticos dentro de
nuestros propios espacios, escuelas, dentro de las propias instituciones públicas, para poder reconocer de que existe una situación de desigualdad, ¿no? Ese es el primer paso, considero. Posteriormente existen estrategias desde el aspecto más político de nuestras instituciones públicas, el Estado, desde las propias organizaciones de la sociedad civil, como las ONGs, y también desde las propias organizaciones de las personas, ¿no? Las juntas vecinales, vasos de leche, organizaciones juveniles, colectivos, que hacen un gran trabajo por hacer de que este tema salga, sea público y además sea reconocido como un tema importante. Las estrategias que se manejan desde el Estado pueden ir desde promover una educación más igualitaria, enfoque de género, como un eje transversal a las instituciones, a los programas y a los proyectos que se tienen, y eso es algo que se debe replicar o que más bien ha sido, digamos, copiado de las organizaciones de la sociedad civil que han empezado con esta práctica tan importante, ¿no? Y creo que si bien todo esto no mágicamente nos va a hacer llegar al punto en el que erradiquemos el machismo, porque como les mencionaba hace un momento, vivimos en una sociedad patriarcal, está en la propia estructura de la sociedad el tener esta diferenciación y este comportamiento hostil hacia las mujeres. Definitivamente el que se hable, el que se hagan cosas en favor de forma pública, el que se trabaje desde el Estado y desde las organizaciones de la sociedad civil genera un cambio. Es un cambio, Catherine, al cual cada una de las personas nos debemos unir. Catherine, ya hablando de educación, ¿cuáles son las principales problemáticas que traen las brechas de género en cuanto a la educación de los niños, niñas y adolescentes? Principalmente a nivel de educación observamos que a menor enfoque de género, a menor educación sexual integral, vemos un aumento en los embarazos adolescentes no deseados, en las enfermedades de transmisión sexual y un desconocimiento general de cuestiones como el consentimiento y el respeto que debe haber hacia el cuerpo y hacia otra persona, hacia el cuerpo de otra persona y hacia otra persona en general, ¿no? Se crean relaciones de parejas más tóxicas, por ejemplo, se crean vínculos entre varones y mujeres más desproporcionales y en donde definitivamente al varón o a los adolescentes se les incentiva a comportamientos inseguros, violentos, y a las mujeres se les desincentiva de poder ser autónomas de su propio cuerpo, de sus propias decisiones, ¿no? Por un lado. A nivel más formativo, yo diría de que las brechas de género tienen como consecuencias que sigamos viendo esta diferenciación entre las carreras o las ocupaciones que son para mujeres y las ocupaciones o carreras que son para varones, ¿no? Además de incentivar quizás que exista una mayor preponderancia de amas de casa mujeres, ¿no? Esas son cuestiones que no se están criticando lo suficiente. Sin embargo, sí vemos que con el enfoque de género, con la transversalización del enfoque de género en la currícula nacional, se van superando poco a poco estas situaciones que afectan a las mujeres, pero sin embargo hay que reconocer que también tienen un efecto en los varones, ¿no? Esta situación de varones o masculinidades más reprimidas, donde la emoción, los sentimientos son desechados como innecesarios o incluso a veces hasta rechazados completamente por ser entendidos como femeninos, genera personas agresivas, personas que se inclinan hacia el alcoholismo para poder encontrar un desfogue, y además son un peligro para las parejas, los vínculos, las hijas que puedan tener, ¿no? Entonces yo lo diferenciaría de esa manera. Son brechas, Catherine, que debemos solucionar y a la cual cada uno de nosotros se debe sumar. Yo hablando de cada uno como persona e individualmente, ¿qué papel cumple la sociedad civil, es decir, cada uno de nosotros, justamente para frenar la violencia de género? Por un lado, la sociedad civil a nivel de organizaciones, colectivos, activistas, tienen un importante rol de sensibilización hacia todos nosotros y nosotras, para hacer de que el tema de género, el tema de la violencia de género, la inequidad de género tenga un rol protagónico en las decisiones que se vayan a tomar a nivel del Estado y a nivel público, ¿no? Y por otro lado, como personas, como individuos, creo que
tenemos un poco la necesidad desde nuestras propias historias de reconocer de que existe inequidad, de reconocer de que existen situaciones en donde se desfavorece o se violentan a las mujeres, y es desde nuestra empatía, desde nuestra sensibilidad, el poder digamos, conectar o ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Creo que no hay mayor estrategia o mayor herramienta que la empatía para poder entender que situaciones de inequidad, de violencia, no las debe vivir nadie, y reconocer que en este momento nuestra sociedad no es justa lo suficiente, no es igualitaria lo suficiente como para prevenir que las mujeres seamos víctimas de distintas formas de violencia solamente por el hecho de ser mujeres, tener menos oportunidades solamente por el hecho de ser mujeres. Y si no empezamos reconociendo eso, pues no va a existir un cambio, no vamos a tener una sociedad más justa en donde sintamos que nuestras hijas están seguras, en donde sintamos que nuestras hermanas están seguras. Y yo agregaría a eso que las mujeres tenemos un rol protagónico en eso, somos las que debemos llevar la voz del cambio, de las transformaciones que queremos, y obviamente no es una única transformación. Cada una de nosotras en nuestros contextos, desde nuestras propias historias, trayectorias, desde nuestras culturas, debemos encontrar la manera de alcanzar esa equidad, de alcanzar esa igualdad. Y si no lo hacemos nosotras, entonces ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos en este momento, pues las niñas que vienen, las compañeras que vienen, van a vivir lo mismo que nosotras. Un hecho claramente que se ve día a día en nuestra sociedad, Catherine, y como tú lo has dicho, si cada uno de nosotros no trabaja justamente en comprender de los conceptos que hemos hablado el día de hoy, igualdad y equidad de género, no vamos a lograr aquel cambio por el cual tanto muchas personas, muchas sociedades, parte de la sociedad civil, trabajan día a día a favor de una sociedad justa. Empieza con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Catherine, por haber venido el día de hoy a nuestro canal. Muchas gracias, Urla, por invitarme, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, y espero que se les haya quedado algo. El día de hoy nos hemos dado cuenta que la igualdad y la equidad de género por una sociedad más justa es una construcción de cada uno de nosotros. Mi nombre es Wilma Rambide y nos vemos en una próxima edición de Soncoiquipiti Carisunchis.